y somos un desastre, ¿verdad? Porque esos elementos accesorios que le llaman outfit, nosotros no le ponemos cuidado. Bueno, así pasa un poquito con los daños y perjuicios. Por ejemplo, ahora Paola estaba elogiando porque anda preciosa como siempre, anda con un chaleco azul, pantalón azul, no, en agua azul, zapatos blancos y los zapatos blancos son del mismo tono de la gabardina. O sea, parece salida así de las pasarelas de Buenos Aires donde yo iba a estudiar, ¿verdad? Nosotros tratamos de que el divorcio o la causal que sea del divorcio se configure y los daños y perjuicios como que vienen por añadidura. Y no necesariamente es así, a pesar de que, insisto, se presuma. Entonces, cuando hablamos de que en el resolutivo familiar se puede acumular todas esas pretensiones del 222 en un solo proceso, la idea es que toda pretensión tenga sus hechos y cada hecho tenga su prueba. Porque si no, no nos alcanza la tela para el vestido y nos vamos a quedar chincos, ¿verdad? Hoy ando muy modisto. Entonces, cuando yo alego daño moral o daño material, tengo que decir en los hechos en qué consiste, qué los ocasiona y en la parte de la estimación de los daños y perjuicios tengo que estimarlos. Pero si solo lo hago, porque el código en el 215, si me equivoco me corregís, Pau, en el 215 la estimación de los daños y perjuicios creo que va dentro de la petitoria. Ya si nos ponemos muy formalistas, cosa que no se trata de eso, ¿verdad? Si lo ponemos en la petitoria y es pretensión principal, porque dice que accesorio, eso lo he dicho en la mañana, que cuando se pidan accesoriamente daños y perjuicios, porque se supone que en los hechos de la demanda viene lo del nexo de la causalidad y sobre en qué consiste el daño. Pero cuando es accesorio, lo puedes hacer independiente. Mi consejo como técnica jurídica a la hora de hacer la demanda, haga los hechos de la demanda, incluya los hechos del daño, sea material, moral, etcétera. Generalmente, como es una cuestión de relación causal, haga los hechos cronológicamente. Entonces, generalmente los daños van de último, porque ellos son las consecuencias de todo el viacrucis que ha vivido la parte actora. Y aunque usted lo pida como daño, como pretensión principal, póngalos en una parte en que consistan, que los ocasiona y el monto, para que haya concordancia entre los hechos y la parte de los daños y perjuicios. Y en la petitoria, trate, así como lo hizo en los daños y perjuicios, indicar daño material, tal cosa, otro daño material, tal otra cosa, lucro cesante o perjuicio, tal cosa, daño moral por tal cosa, ta. Diferenciarlos. Y esa misma diferenciación y cuantificación lo traspasa a la petitoria de la demanda, de modo tal que no haya contradicciones entre la petitoria, los daños y perjuicios y los hechos, ¿verdad? Y quede bien claro. Es más fácil el trabajo porque ya no tienes que sumar los daños y perjuicios para la cuantía porque de todas formas la cuantía es inestimable. Si fuera civil, sí tendrías que sumarlos y la sumatoria de esos daños sería la cuantía del asunto, siempre y cuando la pretensión principal sean los daños y perjuicios. Y verifique de que se hayan ofrecido pruebas en torno a esos daños. Una forma de hacerlo que no lo exige el 215.6 del Código Procesal de Familia, es indicando sobre qué van a versar los testigos. Si usted ha tomado en su teoría del caso que va a demostrar el daño moral, entre otras pruebas,
la testimonial, qué sé yo, de la tía, de la vecina, qué sé yo, para ver la afectación psicológica, indique que es para el hecho 14. Y el hecho 14 es el del daño moral, por ejemplo, ¿verdad? Si vas a pedir prueba de informes, vas a pedir un estudio de trabajadora social o de lo que sea, justifique esa prueba en sentido que es para demostrar X y Y cosas. Y así el juez va a saber si la prueba es útil y si es necesaria y te la va a admitir y te la va a traer al proceso. Si vas a pedir prueba documental trasladada, qué sé yo, el ejemplo que creo que fuiste vos que me lo diste, que alguien fue negligente en su, no, fue por allá, alguien fue negligente que era garante de una persona adulta mayor y no cumplió con esos deberes, por ejemplo, y se le demanda por daño, bueno, se le restituye la salvaguarda y se le va a demandar por daños y perjuicios, bueno, traigamos el proceso de protección cautelar o de salvaguarda, eso es prueba trasladada. La prueba trasladada puede ser traída de un expediente a otro también. Hay libertad probatoria. O sea, no sean como yo en la cocina. Yo en la cocina, por ejemplo, estoy aprendiendo a cocinar y ya sé hacer arroz, por cierto, y también aprendí a hacer carne molida y tortitas de carne y chuletas y bistec. Y no, una vez cuando tenía como 18 años, todos mis compañeros del cole me vacilan porque puse a calentar agua y se me quemó el agua. Era qué vergüenza. Yo voy a la cocina de mis papás, que ahora estoy viendo con mis papás, este, y yo veo un montón de utensilios que es como si fuera, me metiera en un tráiler y veo todo ese montón de palancas o un avión y no sé para qué sirven los instrumentos. Veo un montón de utensilios, veo un montón de ingredientes y un montón de cosas, ¿verdad? Y mi cocina es hiper recontra ultra básica. El Código Procesal de Familia nos da toda una riqueza de instrumentos de medios de prueba de carácter interdisciplinario por el principio de interdisciplinariedad. Entonces, seamos, como dice él, es que también veo programas de cocina con mi mamá, cocina creativa. Bueno, entonces, muy bien, mami a veces dice, ¿qué está haciendo ese mae? Está poniéndole cebolla a tal cosa. Y entonces ya cuando ve que termina de hacer el señor de las recetas de cocina de la tele, cosas, y dice, ya entendí, la cebolla era para darle tal sabor sobre el dulce y todo, no sé qué. Y de ello, como que me hablan en chino. Esa receta de cocina es la receta probatoria que ustedes tienen en la teoría del caso, ¿verdad? Entonces, es importante ofrecer la prueba y aunque el código en el 215 es muy laxo en cuanto a los requisitos de ofrecimiento de las pruebas, yo les recomiendo ofrezcan las pruebas como el 35.1.6 del CPC, porque facilita al juez el examen de admisibilidad de las pruebas para determinar si la prueba es pertinente, si es útil y si es idónea, por ejemplo. Luego, es importante determinar aquí que no basta con solo demandar, hay que usar medidas cautelares en materia de daños y perjuicios, porque al final de cuentas, los daños y perjuicios, que insisto, puede ser una pretensión principal si solo estás pidiendo eso, o accesoria a las principales, son pretensiones condenatorias. Las pretensiones condenatorias son aquellas que constituyen una obligación de dar, hacer o no hacer. En el caso de los daños y perjuicios, es una pretensión condenatoria de establecer un monto por un daño. Pero eso es un monto indeterminado, no es, no es un monto líquido. Lo liquidamos, es cierto, pero es una obligación de valor que tiene que ser demostrada a fin de que se establezca líquido. ¿Por qué? Porque bueno, creo que Nodal, ahora que se casó, creo que puso una cláusula en el matrimonio de que si le da vuelta, bueno, no, Nodal no la puso, obviamente la puso la esposa, que creo que también canta o algo así. Lo que pasa es que odio a Cristian Nodal. No, este,
es vacilón, pero es que creo que está sobrevalorado, no canta tan bien, canta mejor Luis Miguel. Creo que hay una cláusula de, no sé, de 10 millones de dólares por si le da vuelta a la señora. Eso es como una cláusula penal. Bueno, en ese caso, digamos, si le da, si se divorcian por adulterio, él es culpable, ahí ya el monto está prefijado por las partes. Pero nunca he visto a alguien, aparte de Cristian Nodal, que tenga esas cláusulas. En algunos países hay póliza por adulterio, eso es cierto. ¿Qué ocurre con esto? Que al ser una pretensión condenatoria de una obligación de valor, necesariamente el proceso de conocimiento llamado resolutivo es para determinar precisamente la existencia del daño, la condición de damnificada de la actora, la condición de agente generador del daño del demandado y el nexo de causalidad. Entonces, al hablar de pretensiones de condena con efectos patrimoniales, un daño moral, por ejemplo, no es patrimonial, pero se convierte en una obligación patrimonial, que es una obligación dineraria, ¿verdad? Necesariamente, mientras dura el proceso, pues, es muy probable que la parte demandada dispare todos los bienes. Entonces aquí es donde vienen a jugar las medidas cautelares, específicamente el embargo preventivo. Pidan embargo preventivo para garantizar las resultas del proceso, que resultas del proceso no nos dice nada, no, para que se pueda eficazmente ejecutar en caso de que la persona no pague, en caso de que sea eventualmente condenada al daño. Esto es importante. La anotación de la demanda también puede ofrecerse en ese sentido. E inclusive no se esperen a presentar la demanda al resolutivo familiar. Pidan el embargo preventivo como prueba anticipada, precisamente para ganar en el factor sorpresa y que la parte demandada no vaya a distraer bienes y que estos respondan por las pretensiones de condena que se están haciendo. Eso es muy bien. Haciendo la demanda de esta forma, se notifica y le dan emplazamiento de 8 días, ¿verdad? Si se allana, perfecto. Si el allanamiento es parcial, se continúa hasta la audiencia inicial. Si no hay contestación, se tiene por no contestada la demanda y se señala hora y fecha para la audiencia inicial. En estos dos casos, vean todo lo que nos evitamos, ¿verdad? La vía rápida. Pero generalmente, la reacción va a ser una contestación negativa de demanda, que está en el 223, 224 y 227. Muy bien, hemos estado hablando mucho como si fuéramos parte actora. Quitémonos el chip un toque y pensemos que somos abogados de la parte demandada. Porque esto de hacer cursos de daños y perjuicios solo pensando en la parte actora, como que no sería acorde con el principio de igualdad, ¿verdad? Ok. Tomando en cuenta que entre relaciones entre cónyuges, padres e hijos y miembros de la familia, dice la jurisprudencia que la existencia del daño moral se presume. Eso es una presunción juris tantum. Tengo que hacer una teoría, una antítesis del caso que vaya a atacar el nexo de causalidad. Toda pretensión se ataca con excepciones. Entonces, por ejemplo, insisto, si el elemento subjetivo de la pretensión son los sujetos quienes litigan, y los sujetos tienen que tener capacidad jurídica y legitimación. Si la persona no tiene capacidad jurídica porque está en estado de interdicción o en salvaguardia, lo que sea, o pongo la excepción de falta de capacidad jurídica o indebida representación, según sea uno u otro caso. Ok. Pero también debo tomar en cuenta que el patrocinio letrado no es obligatorio, salvo a los menores de edad. Entonces cualquiera podría litigar sin abogado. Ok, muy bien. Si la persona no es titular del derecho que está invocando en la
causa de la pretensión, hay falta de legitimación activa. Que, insisto, el daño puede ser provocado a otro miembro de la familia que no sea actor ni demandado, pero que pudo haber tenido una afectación en la parte actora. Entonces, ojo, no necesariamente, o sea, el daño material puede producir, a otro miembro de la familia puede provocar daño moral al otro miembro. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos hablando en relaciones en que debe privar la solidaridad. Porque la sangre jala, ¿no? No lo puedo ver desde la óptica civil. Es el conflicto familiar. Ok, si yo alego que el daño sufrido no es producto del actuar del demandado, estoy atacando el nexo de causalidad. Ahí estoy atacando los hechos de la demanda y el fundamento de derecho. Estoy atacando el 1045. No he provocado un daño, mi actuar no tiene relación directa con el daño que se me está acusando, entonces no se cumple lo que establece el 1045, hay una falta de derecho. ¿Ven cómo las excepciones tienen su cajoncito o su gavetita dentro del gavetero que son las pretensiones? Entonces, siempre las excepciones materiales atacan los presupuestos de las pretensiones. Ok. Dentro de la contestación de demanda, entonces, al igual que la demanda, tiene que haber una perfecta simetría y concordancia entre las excepciones materiales, la fundamentación de esas excepciones, los hechos y la prueba. Tengo que alegar hechos que rompan el nexo de causalidad, por un lado. Y esos hechos tienen que venir con prueba. Y tiene que ser el fundamento fáctico probatorio de la excepción, ya sea falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva. Es lo que conforma la antítesis del caso. Y la antítesis del caso es lo que me genera la contestación de la demanda. Entonces no es como decía una alumna que era exalumna que decía que contestar una demanda es muy fácil, es decir, que todo no es cierto. No, hay que hacerlo de acuerdo a cierta planificación. Sí, sí, todo el mundo se ríe de eso. Y si oponemos excepciones, las excepciones tienen que ser fundadas, porque si no, no las rechazan. Y qué difícil, y aquí, que dicha que está Pau, porque tenemos como 5 años de estar diciéndolo en todas partes. ¿Puede una persona que no sea abogada defenderse a sí misma? Bueno, también dicen que no hay peor abogado que el que se defiende a sí mismo. Si a mí me demandan, yo siempre busco un colega que sea propio de la materia, pero una persona de a pie, así común y corriente, me entendería toda esta vara tan enredada que estoy diciendo, de excepciones, pretensiones y causa y no, ¿verdad? Entonces ahí es como, y si se enfrenta contra Paola en la defensa pública, pucha, pobrecito, es tigresa suelta contra burro maniatado. Este, no me gusta esto de que se dice que es un acceso a la justicia, que cada quien se defienda como quiera. Más bien me parece que es una denegación al acceso a la justicia. Ok, en uno u otro caso, necesariamente, la antítesis del caso, entonces tiene que ser excluyente de lo que se dice en las pretensiones. Entonces, por ejemplo, contestar una demanda de adulterio diciendo que sí, sí es cierto, sí le di vuelta y poner la canción esta italiana, ¿cómo se llama? Jardín Prohibido, de que le dio vuelta, pero es una canción de los 70s, este, que le dio vuelta porque fue su cuerpo y no su corazón y no sé qué. Eso es allanamiento de la contestación de la demanda, eso no es excluyente. Y decir que, bueno, que no le quiso romper el corazón y que por ende no hay dolo y que por ende no hay responsabilidad por daño moral, eso tampoco es una antítesis excluyente.
Y la oficial, no, qué bárbaro. Ok, cuando oponemos las excepciones en el escrito de contestación, y gracias a Dios se reformó esta cosa y la contestación se hace por escrito, y no hay en lo que más o menos uno improvise oralmente, usted tiene que fundamentar las excepciones, porque si no se las rechaza. ¿Cómo se fundamenta una excepción? La fundamentación de la excepción no es solo decir, opongo la excepción de falta de derecho, punto. No, tengo que decir el por qué y con base en qué. Entonces, muy bien. Opongo la excepción de falta de derecho, la parte actora no tiene legitimación para pedir el daño moral, dado que, como se demostrará, no hubo adulterio, sino que fueron chismes malintencionadas de su prima, de los cuales yo no tengo ninguna culpa. Al no haber adulterio, no hay daño moral. Y esto lo voy a demostrar con X y Y pruebas, ¿verdad? Estos hechos atacan la causa de la pretensión en el sentido de que como no hay adulterio, no hay daño moral porque es accesoria a la principal por el principio de accesoriedad. Por ende, solicito que se coja la excepción de falta de derecho y se rechace la demanda. Yo creo que una persona que no sea abogada no puede hacer eso. Y eso que lo estoy haciendo, sí, ustedes por supuesto se van a inspirar y lo van a hacer mucho más bonito, pero sí ataquen los elementos de las pretensiones con la excepción, ¿verdad? Una vez contestada la demanda, nos vamos, bueno, puede haber contrademanda, en este caso hay réplica, dúplica, se resuelven las excepciones procesales o previas dilatorias, ¿verdad? Y nos vamos a la audiencia inicial. En la audiencia inicial, bueno, se va a intentar la conciliación. Si no procede, se resuelven las excepciones procesales perentorias, ¿verdad? Que son las del 229 y cualquier gestión. Y en el establecimiento de los hechos y las pretensiones, esta es la base para lo que es la admisión de la prueba. Entonces aquí hay que tener muy ariscos y hay que tener el expediente igual o más estudiado que lo hace la persona juzgadora. Cuáles hechos son controvertidos y cuáles no. Los no controvertidos no son parte de la audiencia. Y con base en eso se van a establecer la admisión de la prueba ordinaria. Insisto, el 215, inciso 6 del Código Procesal de Familia, simplemente dice ofrecimiento de la prueba, pero no te dice cómo ofrecer la prueba. Recomendación. Se va a pedir prueba pericial. Indique el objeto de la pericia, aunque el código no se lo diga. Bueno, esto es para determinar el daño moral subjetivo sufrido por la actora a raíz del daño psicológico que ha estado sufriendo a partir del momento en que tuvo conocimiento de los actos adúlteros. Daño moral objetivo. La actora, por ser una reconocida modelo y actriz de televisión y por la publicidad que se le ha dado al adulterio por haberse realizado en un lugar público, eso ha tenido un deterioro en su imagen. Ofrezco prueba pericial no, ofrezco prueba documental y ofrezcan ahí todas las publicaciones de Facebook donde se la han comido a ella, como la cornuda, por ejemplo. Sean creativos, el código nos da herramientas para hacerlo, ¿verdad? Porque si el juez no va a descifrar la estrategia probatoria de ustedes con solo leer la demanda, si es que la lee. Ustedes tienen que explicar cuál es la finalidad de las pruebas dentro de los hechos controvertidos. Entonces, si es testimonial, indique sobre qué hechos de la demanda o la contestación va a hablar el testigo. Y también así se evitan que al testigo lo confundan preguntándole sobre hechos que no han sido ofrecidos y de los cuales no tiene conocimiento. Pues eso pasa con los testigos específicos, por ejemplo. Si van a pedir prueba de trabajo social,
Bueno, digamos que se pidió el divorcio por adulterio. Se pide daño moral, pero también se pide el régimen de interrelación familiar. Diga que las pruebas de informes y de trabajo social y todas estas son en torno a las pretensiones de la interrelación familiar, por ejemplo. Entonces ya el juez tiene más claro que esta prueba tiene X función de acuerdo a las pretensiones de la demanda. Y así también a la hora de recibir las pruebas, el juez va a saber cuál es la finalidad que las partes buscan con X prueba. Y así no suponemos nada. Yo recomiendo en cualquier materia, no supongan que el juez va a ver la demanda como ustedes las ve. Yo hago un ejercicio de la Mona Lisa, que una Mona Lisa, no sé si lo han visto en algunos videos, cómo se forma la Mona Lisa. No piensen que el juez ve los hechos desde la misma óptica que lo están viendo ustedes. El juez trata de ser objetivo y ustedes no lo son. Sí, también, es cierto. Puede estar allá, allá o allá o allá y siempre lo ve. Traten de transmitir, y más si estamos hablando de daño moral, traten de transmitir el sufrimiento, tampoco sin hacer de la demanda una novela de Corín Tellado, ¿verdad? Bueno, las de Corín Tellado son muy viejas, este, eh, pues que tengo 30 años de no ver novelas. Cuando estaba en la U veía muchas novelas, todas las novelas mexicanas las veía. Pero no, de cuando me hice juez ya dejé de ver novelas. Bueno, una novela mexicana de Televisa, ¿verdad? Pero sí transmitan la están dando, el otro día lo vi que mi mamá la estaba viendo. Marimar con Talía y Eduardo Capetillo. Esa la dieron en el 94. A mí me encantaba Talía, sí. Sí, sí. Em, Traten de transmitir ese dolor también. Trabajen la prueba de modo tal que los testigos o la declaración de parte o lo que sea transmitan ese dolor que se ha sufrido a raíz de los hechos del conflicto que ha venido con la desaveniencia dentro del núcleo familiar. Entonces, insisto, no hay prueba tasada. No hay un perito que le diga aquí, ella sufrió esto, esto y esto y tiene que ser tanta plata. La La valoración pecuniaria es discreción del juez, pero ustedes también tienen el interés procesal de darle elementos al juez para poder determinar objetivamente, dentro de lo que es posible, por qué tal monto y por qué tal otro monto no. Porque al final de cuentas, lo que fije el juez en el daño moral va a ser objeto de apelación. Si usted demanda la parte, representa la parte actora, va a apelar porque dice que es muy poquitillo. Y el demandado también va a apelar diciendo que es mucho. Y los jueces que resolvemos para quedar bien con la gente, no puede ser. Nosotros tenemos que aplicar el derecho en el caso concreto dentro de la íntima convicción que nos genera las pruebas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Si aplican el embargo preventivo, se van a ahorrar muchos problemas después si ganan el juicio. Porque, por ejemplo, si ustedes no piden embargo preventivo y ganan el juicio y condenan a daño moral, mientras va al Tribunal de Familia en apelación, mientras se va a la sala segunda en casación, puede ser que distraiga bienes. Ah, no, embárgueselos de una sola vez, ¿verdad? Incluso puede pedir una ejecución provisional de la sentencia, ¿verdad? Y se evita el hecho de que estar pidiendo eh, práctica de embargos y todo en la fase de ejecución mucho tiempo después de interpuesta la demanda. Por eso es que también dentro del resolutivo familiar no se puede ver como las medidas cautelares como algo aparte, ¿no? Usted si usted va a demandar, tiene que pegar el primer golpe y el primer golpe tiene que estar bien pegado y tiene que venir con medidas cautelares, porque si no, ¿de qué le sirve que le den la razón si después la sentencia es inejecutable, ¿verdad? Entonces es muy importante en este sentido, pues establecer la estrategia, de modo tal que también
vean que por el principio de preclusión flexible, no solo se puede ofrecer prueba en los momentos ordinarios, es decir, en la demanda, en la contestación, en la contrademanda, en la réplica y en la dúplica, al inicio de la audiencia inicial e inclusive en la audiencia de prueba, ustedes pueden ofrecer nueva prueba. Qué sé yo, un dictamen de un psiquiatra de producto de la última cita médica que tuvo, en que tal vez se agravó. La ampliación de la demanda también no precluye como en materia civil, ¿verdad? Y también está el carácter de la prueba de oficio, prueba para mejor resolver, porque al final de cuentas el proceso de familia en civil. Sí, en familias puede ofrecer pruebas ustedes, e incluso hasta la audiencia de juicio. Prueba para mejor resolver. Ah, no, prueba de oficio. Sí, en el procesal civil también se le llama de oficio y ya no se llama prueba para mejor resolver. En el Código Procesal Agrario se le sigue llamando prueba para mejor resolver, pero no es la misma cosa. Sí, Por supuesto. Es como que se me mete el agua y ya no me llamo Carlos Picado, quiero que me digan Charlie Picado. Dice, pero no, soy el mismo mae. O sea, la prueba de oficio y la prueba para mejor resolver es igual. Y también su rechazo no tiene recurso. Pero una diferencia del Código Procesal de Familia con todas las demás legislaciones procesales es que si el juez admite la prueba de oficio, tiene que indicar por qué la prueba es útil, pertinente e idónea y por base en qué criterios la admite. O sea que no es del todo discrecional como en las otras materias. E inclusive la resolución oral en la cual se admite la prueba ordinaria, por eso está en asterisco, tiene recurso de revocatoria y tiene recurso de apelación. En las demás materias solo tiene recurso revocatorio. Pero recuerden también que de acuerdo al artículo 200 del Código Procesal de Familia, sea que sea un auto escrito o un auto oral en una audiencia, como es el de admisión de la prueba, tiene que presentar usted oralmente el recurso de revocatoria con apelación conjunta en forma oral en cuanto a lo que se resuelva sobre la admisión de la prueba. Porque si usted solo presenta la apelación, sin la revocatoria le rechazan la apelación. El Código Procesal de Familia en el artículo 200 tiene el mismo problema. Y ayer hicimos una consulta de constitucionalidad, porque eso afecta, por un formalismo, afecta el derecho a la doble instancia. Entonces, tengan cuidado siempre que si se trata de un auto apelable, en familia, tienen que presentar la revocatoria con apelación conjunta, independientemente si se trata de una resolución escrita o una resolución oral en una audiencia. Entonces, muy bien. Si esto tiene apelación, y se celebra la audiencia de prueba, se va a hacer la audiencia de prueba con la prueba que se admitió. ¿Qué pasa si dura un montón la apelación del rechazo de una prueba en el Tribunal de Familia y se realiza el juicio? Bueno, no se podría dictar sentencia, porque hay que ver si el Tribunal de Familia revoca y admite la prueba. Y si admite la prueba, habría que incorporarla al proceso, ¿verdad? Y hacer un nuevo alegato de conclusiones, porque si al final de cuentas se hizo la audiencia de prueba, se hizo las conclusiones y no se dicta la sentencia, esperando a que el Tribunal de Familia resuelva sobre la admisión de la prueba, y la prueba se admite, estamos hablando de que ahí se está incorporando un elemento de prueba que procesalmente no haya sido admitido antes del alegato de conclusiones. Me parece a mí que habría que dar un nuevo alegato de conclusiones porque tenemos una nueva pieza del rompecabezas dentro de lo que es el acervo probatorio. Entonces, esto es muy importante. Tomar en cuenta que tanto la pretensión sobre el vínculo matrimonial como lo de los daños y perjuicios produce cosa juzgada material. Por ende, tiene recurso de apelación y también tiene recurso de casación. De modo tal que entonces,
y te rechazan el daño moral en primera instancia, atáquelo en la sentencia de segunda instancia y visualice la forma en cómo lo podrían plantear en una casación en el eventual caso de que le rechacen la apelación. Porque cuando hacemos una apelación, tenemos que plantearnos el escenario en casación también. Es decir, lo que yo dije en apelación tiene que ser concordante con lo que yo eventualmente diga en casación. Entonces, sean precisos con los agravios, de modo tal que se vea que ustedes están agotando todos los recursos y que los agravios de la apelación son los mismos de la casación y así no se las rechazan de plano. Y bueno, ¿qué hora es? 12:27. Y bueno, y con esto concluyo la charla agradeciendo la atención a ustedes en sus hogares, ustedes que vinieron a acompañarme en buen número. Estaba lloviendo mucho en Coronado, yo dije, no va a venir nadie, no, me estoy contento de que esté tanta gente y vamos a aprovechar ahora, a partir de este momento, para responder preguntas, también me gustaría comentarios, lo que quieran compartir también. Y también opiniones, si no les gustó el curso, pues las críticas son bienvenidas porque me gusta mejorar a cada rato. Entonces, voy a empezar con la gente que está aquí presente y después si hay preguntas en el chat de la gente que está en sus casas, también las vamos a atender. Entonces, no se preocupen porque a todos los vamos a atender. Dígame, mi amigo. Sí, mi estimado, yo quisiera consultarle respecto a la consulta de constitucionalidad que usted mencionó que se formuló el día de ayer en relación al artículo 200 del Código Procesal de Familia, al Código Procesal Agrario. Ah, ok, del Código de Familia. Y por lo demás, agradecerle muchísimo por su asistencia el día de hoy. Creo que esta charla ha sido de suma importancia, ha sido vital para todos los participantes y nos ayuda no solamente a continuar actualizándonos en el gran mundo o la gran rama del derecho, sino que también nos permite ser mejores profesionales. Entonces es para mí un honor que usted se haya presentado el día de hoy ante todos nosotros y que nos haya dado tan magnífico curso. No, muchísimas gracias a usted también y a todos ustedes por estar acá. La consulta de constitucionalidad, bueno, llegó al Tribunal Agrario un asunto nuevo con el Código Procesal de Agrario en que presentaron una apelación sin la revocatoria. Entonces, aplicando el código, tendríamos que rechazar de plano, está mal admitida, porque el Código Procesal Agrario en el 200 es igual al 100 del Código de Familia. Si no se presenta conjuntamente con la revocatoria, se rechaza. Diferente a como es el 66.4 del Código, punto 3, perdón, del Código Procesal Civil, que trae lo que se llama la apelación, la revocatoria implícita. Entonces, planteamos la consulta ante la Sala Constitucional en el sentido de que si no afecta el artículo 8, inciso H, subinciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho a la doble instancia. ¿Por qué? Porque cuando presentas la apelación con la revocatoria, son los mismos agravios, es el mismo recurso. Entonces, por no poner en el titulito revocatoria con apelación conjunta, sino solo poner apelación, ya te van a rechazar la apelación. Entonces, es una denegación por un formalismo excesivo, ¿verdad? El, Ese artículo también va a ser reformado con el proyecto de ley que acaba de ser aprobado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Y entonces, y lo que hicimos en ese fue casi que copiar y pegar el 66.3, instaurando lo que es la revocatoria implícita, con la que hemos trabajado en los últimos 7 años y que ha funcionado bastante bien. Ok, ¿qué más? Hola. Me voy altamente agradecida. Aprendí demasiado. Siempre, siempre aprendo mucho de usted. Bueno, de los demás también, pero su forma de aportar todo lo que sabe me queda muy bien, muy bien. Gracias por el librito que nos regala
Y lo otro es en relación a la legitimación y a la, sí, legitimación y capacidad del menor de edad para participar en el proceso. ¿Y en qué momento está él, o cuál momento es el procesal? ¿Cuál momento procesal es el en el que él puede ingresar al proceso? Por favor, gracias. Excelente pregunta. Me puso como el color de su blusa, zapatos y bolso. Muchas gracias. Ok. En el resolutivo familiar, así como en cualquier otro proceso, rige el 44 y 45, que son los derechos de la persona menor de edad. Entonces, hay que tomarle parecer a través de una entrevista. Recuerdo que en los primeros cursos y charlas del código, se decía que es quien le hacía esa entrevista, si el abogado director del proceso o el juzgado. Y recuerdo Naín que lo explicaba muy bien, es el juzgado, que puede ser a gestión del menor, a gestión de la madre, o puede de oficios llamar al menor para entrevistarlo. Entonces, muy bien, una cuestión es la entrevista. Y lo que depare de esa entrevista, puede ser que un menor vaya a la entrevista y diga que quiere demandar. O puede ser que esté en el conflicto de lealtades y no quiere entrar en conflicto con los padres, pero tiene un interés. O podría ser que incluso se le entrevista, el carajillo diga que está triste por el conflicto de los padres y todo, pero no pareciera que hubiera alguna afectación personal de él y puede ser que se haya ordenado una trabajadora social, da un informe y ahí aflore. Aunque el chiquillo no haya dicho eso, interviene el PANI, interviene la defensa pública y tal vez se constituye. Entonces, ¿hasta cuándo podría interponer su propia acción? Aquí también tenemos el principio de preclusión flexible. A mí me parece, como el código no lo dice, me parece que podría constituirse como parte antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Porque me parece que después de la sentencia de primera instancia, no, porque ya el partido ya se terminó. Y así, in extremis, como dicen algunos en latín, en las conclusiones. Pues eso le daría otro giro al proceso. Pero realmente no hay un momento procesal específico o un límite temporal para que la persona menor de edad se constituya como parte en el proceso. Está limitada esa capacidad con la edad de menos de 12 años, no podría ser parte activa en el proceso. Es correcto, pero también la norma lo deja abierto diciendo que incluso el menor de edad de 12 años podría ser parte en el proceso y que el juez va a determinar en el caso concreto si puede actuar con esa capacidad o no. La confusión surgió con la consulta que hizo la colega en un momento que yo entendí no se había entrevistado al menor, no se le había escuchado. Entonces yo digo, ¿en qué momento puede ingresar él como parte y qué papel juega ahí la edad? Me va a decir el juez, un momento, es que él es menor de 12 años y lo único que cabe es la entrevista. O sí, o puede aceptármelo como parte activa. Es que incluso el menor de edad puede demandar en un proceso propio sin que haya un proceso entre los cónyuges. Explico, el menor de edad no tiene que no tiene que depender de que haya un proceso entre sus padres para que pueda demandar, porque esa capacidad no es solo para personarse como un tercero con su propia pretensión en un proceso ya establecido, es que perfectamente podría demandar, ¿verdad? Por eso es que la entrevista es más que todo como una forma de diagnóstico de la situación del menor con respecto al conflicto familiar que se está resolviendo entre los padres, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el chiquillo, sin entrevista alguna, va a la defensa pública y presenta una demanda y se acumula? Que tener ya los 12 años. Eh, en,
sea mayor de 12, menor de 12, tiene que actuar bajo representación. Es decir, tiene que ser patrocinado por un abogado privado o si no, por un abogado, un defensor público, ¿verdad? Pero puede demandar perfectamente. Pero si tiene menor de 12 años, en la determinación de la capacidad procesal va a depender del juez que va a pedir trabajo social y otras cosas para determinar si el chiquillo se puede defender por sí mismo. En uno u otro caso requiere patrocinio letrado. Pero si es menor de 12 años y el juez considera que no tiene capacidad procesal, entonces va a tener que actuar bajo representación. Entonces, no puede ser el papá ni la mamá porque digamos que tenga intereses contrapuestos. Entonces, van a poner, digamos, al tío a que firme en vez del chiquillo el caso que le lleva el defensor público o privado. Muchas gracias, me quedó muy claro. Muchísimo gusto. Pues, ¿Cómo está, Carlito? Carlitos, vea, como curadora procesal, cuando la persona no está, entonces a uno le toca decirle, sí, no me consta, me atengo y todo eso con respecto a lo que están haciendo los hechos, ¿verdad? Para un divorcio y la persona no está. el demandado. El demandado, ajá, no está, no parece, no. Entonces, cuando uno como curador procesal pone todas esas contestaciones y ve también de que, por ejemplo, dicen, van a poner testigos, esto y el otro, uno se ve como atado de mano porque no puede llegar a preguntarle a alguien, ¿verdad? Entonces, yo generalmente yo no pongo excepciones, a veces pongo excepción de falta de derecho porque no sé si tiene derecho ella a reclamar de que le den por ejemplo, la casa o donde viven porque no está el dueño ya. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué tengo que hacer yo como curadora? ¿A dónde acudo? Ya vamos a audiencia y yo no sé qué hacer. Me encanta su pregunta. La defensa tiene dos elementos, la defensa material y la defensa técnica. Usted como curadora hace la defensa técnica, así como, digamos, si vos representas al demandado, también hace la defensa técnica. La defensa material proviene del cliente. El cliente es el que vive el conflicto, el que te puede decir qué pruebas podríamos utilizar, si los hechos son ciertos, si no son ciertos. Los curadores generalmente responden diciendo, no me consta, me atengo a la prueba que se produzca en el proceso. Porque no puedes ni afirmar ni negar hechos en los que usted no sabe. Oye, porque usted, en esos casos, las curadores están defendiendo sin defensa material. Y la defensa material atañe a los hechos y las pruebas. Y a usted lo judicializa con todas las acciones que hace. Muy probablemente tampoco ofrece prueba porque no tiene prueba. Entonces, ¿cuál es la defensa técnica? La defensa técnica es jugar al error de la parte actora. Es decir, atacar la prueba de la parte actora y plantear la defensa no en términos de que sí es cierto o no es cierto, sino en términos de que haya insuficiencia probatoria, que la parte actora no logre probar los hechos en los que fundan la pretensión. Entonces, el hecho que pongas excepciones materiales está correcto. ¿Cómo fundamentarlas? Entonces, por ejemplo, excepción de falta de derecho. O pongo la excepción de falta de derecho en el sentido de que si la parte actora no logra demostrar los hechos en los que funda su pretensión, no tendría derecho al divorcio. ¿Se me explico? Igual con la legitimación. Entonces, tienes una antítesis del caso a medias, porque tienes una antítesis con excepciones, pero no tienes ni pruebas ni contrapruebas, ni tienes contestación de hechos propiamente. Ahí es jugar al error, a la duda, a bajarle el valor, a atacarle las pruebas a la parte para que no demuestre los hechos y por ende hay una falta de derecho y es muy jodido ser curador. No lo van a divorciar.
no los van a divorciar. Pues usted no se puede llenar a la demanda, creo, ¿verdad? De ahí no, de ahí se van a divorciar, la gana, y si usted si usted gana el proceso porque declaró sin lugar la demanda, es muy probable que sigan casados. Pero depende, sí, es que depende de la causal. ¿Cuál causal estamos hablando? Porque si estamos hablando de la causal remedio, los 3 años de separación o la de los incompatibilidad, pues ahí sí que es la causal remedio, más de 3 años de separación de hecho. Sí. Ok. En esos casos de poco o nada hace el curador, porque usted no tiene defensa material, no tiene elementos como para oponerse a la demanda. Ah, entonces seguramente la parte no trabajó bien la prueba. O usted. Ahora, Hola. Contentísima como siempre con todas sus charlas, todas valen la pena hasta el último minuto, hasta la última madrugada del sábado. Profe, yo le tengo 2 casos en los que me parece que tal vez se podría hablar bien de la demanda por daños y perjuicios. Y quisiera saber su opinión. Una sería en el caso en la que se acusa de violencia doméstica a un cónyuge o una cónyuge, no, cualquiera. Se demuestra que fue una denuncia falsa. Para mí, sí, para mí sería muy justificable el poder aplicar este tipo de proceso. Y el otro sería ante la obligación que tiene una parte de presentar un régimen de visitas cuando se demuestra que ha habido cierta maldad de parte de la parte que tiene la custodia. Y le expongo un caso así rapidísimo porque yo sé que hay muchos que quieren preguntar. último segundo caso, como que daños y perjuicios por la progenitora o progenitor que no le permite ver a los chicos y que le da desparentalización. Era injustificado esa negativa de las visitas o porque incumplió un régimen de visitas y que se alega daño moral. Sí, claro que procede, o sea, me explico, si se demuestra el nexo de causalidad de que el no ver a los chiquitos le provocó una afectación psicológica, a mí me pasó algo parecido, pero nunca demandé, por supuesto que hay daño, y en el primer caso, si producto de una demanda calumniosa que se demostró que era calumniosa, porque una cosa es demostrar el proceso que no se demostraron los hechos y otra cosa es la demanda calumniosa es que los hechos son mentira. Y si hay una sentencia que determinó que los hechos eran mentira, sí cabe los daños y perjuicios por, por daño moral en ese sentido, aparte de otras afectaciones que haya tenido con el proceso, que pueden ser también de orden material. Pero inclusive recuerda que en cuanto a abuso procesal, la denuncia calumniosa es una especie de fraude procesal y se puede estar en el mismo proceso en que se generó la denuncia calumniosa y se puede condenar a los daños y perjuicios en el mismo proceso de origen. Pero si no lo haces en el proceso de origen, puedes meter un resolutivo familiar para pedirlo. ¿Pasé el examen? Sí. Por allá. Vamos a ver. Gracias, de verdad que es siempre un privilegio poder estar en alguna de las charlas suyas. A mí con todo esto, se me abren totalmente todos los sentidos, ¿verdad? Y yo me pregunto ahora, eh, ¿y qué pasa si como litigante no hicimos ninguna relación en los hechos con respecto al daño moral que debía haberse solicitado después de esta charla? O sea, ¿qué hacemos eso? Y el proceso está siempre.
Ok, hay un cabo sin amarrar en el planteamiento del caso. Estamos hablando de familia y si es una cuestión entre miembros de la relación del núcleo familiar por incumplimiento de deberes, aténgase a la jurisprudencia esa que le pasé que dice que se presume el daño moral cuando hay una afectación entre miembros de la familia. Si no has trabajado, todavía no han practicado la prueba. Bueno, entonces trate en los medios de prueba orales, declaración de parte, testimonial, hacer un interrogatorio que abarque el tema de del daño moral que está pidiéndose, pero que no tiene hechos. Y entonces ahí usted lo estaría metiendo en la práctica de la prueba. Porque al final de cuentas está la pretensión, ¿verdad? Y entonces, y también, basándose en esa presunción. Pero ¿qué pasa si la pretensión, por ejemplo, es, como decía la licenciada, es una cuestión de no le permite ver a los niños y es, pero no puede ir daño? Ah, he entendido mal. No pediste ningún tipo de daño. Y lo que no está pedido no es objeto del proceso. No cabe pruebas ni alegatos sobre eso, ni te pueden conceder un daño moral de oficio, porque sería extrapetita. Este, eh, cuando ya se contestó la demanda del demandado. Sí, ya se trabó la litis, ya hubo contestación de demanda. Puedes intentar ampliar la demanda. Y si no, meta un resolutivo familiar aparte por daños y perjuicios y pide la acumulación de procesos. Gracias, don Carlos. Ya por último, don Carlos, bueno, agradecerle, agradecerle. Siempre es un honor para mí también llevar los cursos con usted porque me gusta adquirir de su conocimiento, valoro mucho por su conocimiento. Se me olvidó decir, o se me quedó que era lo que iba a decir anteriormente, porque usted estaba hablándonos sobre cuando nosotros vamos a hacer alguna exponencia sobre alguna situación que tiene que ver con psicología, ¿verdad? Usted decía que no siempre podemos estar pidiendo que se haga una pericia, ¿verdad? En el caso que yo le mencionaba, obviamente es un caso PANI, uno también con lo que, no solo con el juzgado de familia, sino con el caso PANI, eh, yo le decía al funcionario que la menor fue llevada a mi oficina y que yo hablé con ella y que ella estaba sumamente ansiosa. O sea, yo como persona, como profesional en derecho y como persona también, pues yo considero que yo puedo determinar si una persona está ansiosa o no está ansiosa, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ella estaba sumamente ansiosa. El funcionario me dice, ¿y usted es psicóloga? Yo, no. Entonces, ¿usted cómo me va a decir a mí que estaba ansiosa o no ansiosa? Pero bueno, estamos hablando de que es un menor de edad que está en riesgo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, profesionales en derecho, defendernos a esas limitantes que se nos ponen también a veces en el camino? Creo que sería bueno que pidieras como prueba de oficio un peritaje psicológico o un informe, una visita de la trabajadora social. Ellas lo pueden determinar. Ya está en lo que es proceso familia, pero aparte en lo que es PAN y como lo que se busca es una respuesta pronta, ¿verdad? Porque está en riesgo. Entonces, Bueno, en cuanto al procedimiento administrativo en el PANI, ahí sí me declaro ignorante, porque manejo más el proceso en sede judicial. Pero yo creo que el principio del interés superior del niño lo justifica si es la gestión por escrito, ellos tienen que responderle. Y se lo tienen que responder si se lo niegan de una forma fundada, ¿verdad? Pero por escrito es mejor.
Ah, no, gracias a usted. Bueno, bueno, y ahí atrás tenemos otra pregunta. Vamos con el chat. Hola, ¿cómo está, don Carlos? Primero que nada, quiero hacerlo público y que queden audios. Quiero agradecerle al Colegio de Abogados por lo que está haciendo por nosotros. Para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años muchas de las normas que rigen Costa Rica han cambiado. Y los abogados que salimos graduados de una universidad con una materia que venir a aplicar, ahora nos quedamos totalmente perdidos. Y peor aún, tenemos lo que aprendimos en la U, lo que rige el código cuando sale y lo que rige con las reformas. Entonces, nos vemos obligados a capacitarnos. Universidades todavía no nos pueden brindar una capacitación, todavía las normas están en constante cambio. Entonces, el colegio nos está apoyando de esta forma y es que no solo es abrir un curso, es traer personas a que nos capaciten de la calidad de don Carlos, de don Giovanni, de Naín, de muchas otras materias, que saben lo que están haciendo, que han participado en la redacción de las normas y que están aquí para decirnos cómo actuar. De capacitarnos y hacer bien el trabajo depende que bajemos la mora judicial, porque mucha de la mora judicial se está dando porque algunos abogados estamos, no me voy a excluir, perdidos. Entonces, planteamos un proceso y llegamos a llevarlo hasta sede judicial a hacer pelota, perdónenme el lenguaje, pero a hacer ahí fila. Entonces, gracias al colegio y gracias a usted, porque incluso un sábado, que es su día libre, está aquí para nosotros. Solo tengo, con respecto a todo lo que hemos visto, que nos aclare o tal vez para que quede ahí, que siento que quedó en el aire. Recordar que los daños y perjuicios también se pueden reclamar en la ejecución de sentencia, cuando en la sentencia fue condenado en abstracto. Por ejemplo, se me ocurre reclamar cuando aquel distrajo bienes, porque no es solo pedir el embargo preventivo, porque recuerde que eso lleva incluso hasta un gasto económico extra. Entonces, si aquel distrajo el bien y yo logro demostrar que ya el proceso estaba iniciado y el perjuicio es que me vendió la casita donde vivo con mis hijos y es lo único en lo que teníamos para estar, en daños y perjuicios, en ejecución de sentencias se podrían reclamar, tal vez para que nos toque ese tema que creo que quedó en el aire. Ay, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al primero, pues muchísimas gracias. Yo solo soy parte de un equipo muy grande y que nos capacitamos también y transmitimos lo que aprendemos de otras personas. Y la idea es que el colegio, o sea, me explico, ustedes ya no son estudiantes de derecho, ya, ya dejaron el kinder, ya dejaron la U y el colegio de abogados tiene que hacer la capacitación constante porque como usted dice, las leyes cambian, ¿verdad? Y entonces hay que estarse actualizando y actualizando. Yo sueño con que si hay cambios de junta directiva, que la academia siga. A veces dicen que el Colegio de Abogados se está convirtiendo en una universidad, no, es que precisamente nos toca a nosotros capacitar a los abogados en ejercicio, porque es uno de los fines del colegio de acuerdo al artículo 1 de la ley orgánica. Entonces, yo sueño con que sigan estos, por ejemplo, Giovanni ha estado dándole un seguimiento al Código Procesal de Familia y ya en octubre vamos a tener el congreso del primer aniversario, Luces y Sombras. Aquí no es solo ver qué ha pasado, sino a volver a recordar y a remachar cosas que hemos venido diciendo y que van cambiando, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, estamos cumpliendo con el deber del colegio. Y en cuanto a tu pregunta, no es que se pueden pedir daños y perjuicios en la ejecución de sentencia, es que usted tiene que haberlos pedido una demanda. Y en la sentencia puede ser que se los concedan en líquido o en abstracto. Entonces, en ejecución de sentencia, ahí ya ves si existe el daño o no. Porque aún, esto se le olvida a muchos jueces, aún en el caso de que se concedan los daños y perjuicios en abstracto, yo tengo que tener por probado de que hay un daño, porque estoy condenando a pagarlo.
pero dejar para condenar a daños y perjuicios sin ninguna fundamentación, esa sentencia sería nula. Tengo que decir, por lo menos, cuáles daños estoy ordenando pagar y condenar en abstracto porque no monto. Inclusive, esa es la excepción. La idea es de que las sentencias vayan a un monto líquido y que el juez fije el monto en la sentencia y que no lo deje para en la ejecución de sentencia, porque entonces convierte la ejecución de sentencia en un nuevo proceso de conocimiento, ¿verdad? Y si usted, por ejemplo, liquidó los daños y perjuicios en X suma en su demanda y en la sentencia se los condenan en abstracto, me parece que usted no puede volver a liquidar los daños y perjuicios de ejecución de sentencia en un valor mayor por el cual usted demandó. Se mantienen. Pero insisto, hay un deber de los jueces de condenar en líquido y es objeto del proceso resolutivo determinar si está el daño y todo esto que hemos estado explicando. Pero resolver por resolver en abstracto y dejar todo eso en ejecución de sentencia, me parece que la sentencia es nula por incongruencia, porque al final no resuelve todo lo que se le ha planteado. Se le plantearon pretensiones indemnizatorias con un monto determinado. Debería referirse al monto determinado que se le está pidiendo, porque si no, entonces la ejecución de sentencia se vuelve una repetición del resolutivo familiar y no se trata de eso. Pero me encantó la pregunta, gracias. Y no sé, ahí en la cabina. Ah, bueno, una última pregunta, claro, dime. Es un matrimonio en donde en el camino ella comete adulterio. Ajá, se separan, acuerdan que se van a divorciar, que la casa le queda a ella, que el carro le queda a ella, ellos se habían distribuido todo. Antes de firmar ese divorcio, ella sufre un accidente. Sumamente mal, el señor con el que ella se había ido la dejó, un hermano proceso de salvaguardia, ahora es él quien la ve, la resolución dice que ella no tiene capacidad de pensar, ni de administrar sus bienes, ni demás. ¿Cómo entro a pedir ese divorcio? No puedes hacerlo en nombre de ella, por más poder que tengas. El esposo es el que me está pidiendo que le ayude. ¿Cómo entro a pedir el divorcio por parte del señor? Sí. Y el hermano es el salvaguarda, el garante. El garante tiene que contestar la demanda por ella. Sí, correcto. Usted demanda a la señora, representada por el salvaguarda, el garante por la nota. Él es. Pero es que el divorcio por mutuo nunca se presentó. Ah, nunca lo hicieron, ni siquiera hicieron la escritura. Eso no existe. Era una tratativa, pero si no se plasmó, porque el divorcio por mutuo es en escritura pública y es un contrato solemne. De ahí, sorry, los sorbitos, ahí no hay la obligación, el convenio se hace cuando se firma con la escritura, pero ni siquiera búscate otra causal, pero el divorcio por mutuo acuerdo no. Pero tienes otras causales fáciles. Sí, porque ya no va a ser un mutuo acuerdo. Sí, porque él es su representante legal. Pero ella no tiene capacidad, dice la resolución, que ella no tiene capacidad de pensar. Pero se está metiendo un resolutivo familiar de divorcio. Y aquí nunca hubo divorcio por mutuo acuerdo. Tienes que buscarte una causal para demandarla. Sí, porque usted no puede hacer valer un acuerdo de divorcio por mutuo acuerdo que nunca se celebró. ¿Sí? O sea, como decía mi hermanilla, sorry los zorritos, no hay divorcio por mutuo acuerdo aquí. Tienes que demandarlo por el resolutivo familiar. Porque incluso usted no puede celebrar un divorcio por mutuo acuerdo, ¿verdad, Giovanni?
en que el garante sea el que firme el divorcio por mutuo acuerdo, porque es un derecho personalísimo. Tienes que demandarlo en la vía contenciosa por el resolutivo familiar, con base en alguna causal del 48 del Código de Familia. Que él estaba en una relación y que la pareja la acaba de dejar también, entonces tal vez por ahí pueda presentar el divorcio por la causa Por adulterio, si no ha pasado. Sí. Sí, hay culpa concurrente, tanto de la esposa que le es infiel como del amante. Sí, el chat. Ah, bueno, preguntas allá en la casa, las escuchamos. Ah, pero hay preguntas en el chat. Nada como que escuchan al maestro. No, relax. Estamos en el charco familia. Este es el charco de ustedes. Yo soy invitado. Eso sí. Ah, yo la pulsé. Pero los son ustedes. La primera dice, ¿qué pasa cuando en divorcio se nombra curador procesal? Al tiempo podría aparecer el demandado o demandada y decir que no está de acuerdo con esa decisión y él no estuvo presente, podría iniciar una contrademanda. Es correcto, porque si él aparece, la razón de ser de la tutela ya se elimina. Tendría dos opciones. Podría ratificar todo lo realizado por el procurador. Si no está de acuerdo, él no lo ratifica y podría contestar de nuevo la demanda y podría. Claro que sí. En el caso de una persona extranjera residente en los Estados Unidos que contacta a un abogado en Costa Rica para otorgarle el poder especial judicial mediante una videollamada, por ejemplo, a través de Teams, y dicho poder es posteriormente autenticado por otro abogado en Costa Rica, quien también interviene por videollamada, manifestando que la firma fue realizada por medios electrónicos, que logró verificar la identidad del otorgante mediante su pasaporte y que se cercioró de que efectivamente era la persona que suscribía el documento, Sí. podría considerarse que dicho poder tiene plena validez procesal. No lo tiene porque es un contrato solemne. Necesariamente un poder dado verbalmente por Teams no lo tendría. Vean, muchachos. De hecho, a mí me pasó en un caso que atendí. La persona está en los Estados Unidos. Ustedes pueden enviarle su machote de poder especial judicial. Basta solo la firma de la persona, va donde el cónsul, lo autentica y se los envía a ustedes. Pero el acto de autenticación es un acto material. Entonces, yo no podría autenticar la firma de Carlos estando yo en Guanacaste. Ah, sí, ma, ya te vi firmar. Ahora paso. Y cuando baje a San José, te autentico. Porque es un principio de unidad de acto. Entonces, bajo esa línea, jamás. Ya a mí me pasó en Desamparados, una señora pretendieron usar unos poderes en los Estados Unidos y todavía le ponen y firmado en San José a las tales horas del día tal. Y yo, señor, pero si la señora tiene 4 años de estar fuera del país, ¿cómo hizo? ¿Por telequinesis o por una cuestión así? Así que nada que ver, chicos. ¿En serio, man? Bueno, yo he visto de todo. Yo he visto hipotecas firmadas por un muerto, supuestamente. Sí. Siguiente pregunta. Agrarias he visto. Una señora construye un apartamento en el fondo de la propiedad de sus padres. La entrada y salida para ingresar al mismo es por medio de la propiedad principal, la casa. Fallece el padre de la señora y la mamá se apropia de la casa. Además le prohíbe la entrada y salida por donde siempre lo hacía. Ahora tiene que salir por una propiedad colindante
lote baldío de difícil acceso. También la señora madre cambió candados incumpliendo una resolución judicial. Cabe una demanda por daños y prejuicios. Hay 3 menores de edad involucrados. Muchas gracias. Eso es civil, pero es que tengo un pequeño problema. O sea, ustedes me plantean casos hipotéticos aquí, como el tuyo, por ejemplo, que es así por un ejercicio académico, y claro, pues que si me preguntan de casos concretos que están en los tribunales, de ahí me van a echar de la corte porque yo no puedo asesorar gente. El asunto es civil. Habría que determinar si la servidumbre está inscrita o no. Y como he insistido, el daño tiene que ser real, cierto, determinado y producto de una conducta ilícita. Si cumple esos 4 requisitos, eventualmente sí podrías demandar. Y debiendo demostrar muy bien el nexo de causalidad, que el daño que estás pidiendo sea producto de algo que hizo o no hizo la parte a quien vas a demandar. En un resolutivo familiar de interrelación familiar con prestaciones condenatorias por daños y prejuicios, 3 años de no dejar ver al hijo. Si fui escueto en esta pretensión, puedo detallarla mejor en un escrito de ampliación de prestación, ¿verdad? No, porque ya dice que ya hubo sentencia y ya le condenaron a los daños y perjuicios. Entonces no podría ampliar lo pedido en fase de ejecución porque estaría rompiendo con los límites de la cosa juzgada. ¿Sí se puede ir a la civil? Vean, chicos, sí se puede, pero les voy a decir cuál es el chiste. Ah, caramba, se me fue. Hay un voto reciente de la sala, me pasó a mí, y por eso es que me lo sé, que dice que la sede de familia conocerá daños y perjuicios únicamente provenientes de sevicia o de divorcio. ¿Ah? Sí. ¿Y de de todos los otros procesos? Vamos a la sede civil obligatoriamente. Aunque se hayan discutido en un proceso resolutivo. Exactamente. Es más, lo tengo, aquí está. Es el voto. Pero están limitando el 22. Sí, pero son magistrados, ¿qué quieres que haga yo? Sí, porque el 22 dice que el resolutivo familiar son daños y perjuicios y no hace diferenciación si es por sevicia o si es adulterio. Es el voto 1244 de este año de la sala de casación. ¿Sala segunda? Y le aplicaron el código nuevo. Ay, en el nombre de Cristo, párate, mujer, porque ya me estás pidiendo demasiado. No, no me pusieron la redacción. ¿Quién la hizo? Es que tengo que depurarlo. Pero el 222, aquí está. Dice reclamos de daños y perjuicios. Y dice que se discute en un resolutivo familiar. Eso estamos muy claros. No hay un proceso especial. Puede pedirse como pretensión principal o como pretensión accesoria. Es más, Pero si esos daños y perjuicios no vienen de algo que sea sevicia o adulterio, entonces es civil. va para civil. Va para civil. Por competencia. Sí, a tribunal, inclusive, o a juzgado, según la cuantía. Se los estoy diciendo para que más o menos... Pero eso lo dice la sala, no lo dice el tribunal de familia. Sí, pero que cuenta la sala. Es que... Pero eso es un asunto de familia, no es civil. Pero la sala de segunda es el superior nuestro. No, yo sé. Sí. Yo sé, pero la competencia en materia del hecho generador del daño es producto de, insisto, actos ilícitos o dañosos que provienen de cumplimiento o incumplimiento de deberes familiares, es asuntos de familia. Pues yo creo que sí, chicos, pero bueno, de momento está ese voto para sentar. Eso, era un conflicto de competencias y yo dije que no, que eso pertenecía a familia. Y la sala dijo, va para civil.
Sí, porque a veces hay casos límites. Por ejemplo, hay veces que en vez de pedir gananciales, piden disolución de la unión de hecho y resulta que son pareja o algo así, eso es civil. Y, pues, la sociedad de hecho de dos personas, pero si lo piden como gananciales eso es familia y ahí pues hay que dilucidar mucho. Pero, por ejemplo, todo lo que hemos estado hablando toda esta mañana, daños y perjuicios producidos porque no lo dejan ver los carajillos o algo así, eso lo va a ver un juzgado civil. Habría que, hay que, a ver, acordemos que tenemos que manejar la teoría del caso, ¿no? Y establecer mucho ese nexo. Y al final el juez lo que va a decir es, si eso tiene que resolverlo, vaya. Depende cómo se plantee también. Sí. Y bueno, hay que seguir estudiando y hay que seguir escribiendo y hay que seguir dando cursos y yendo a cursos y todo, porque vean que el derecho a cada rato cambia y a veces nos llevamos sorpresas. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Pues no se vayan porque vamos a rifar un libro digital. ¿Verdad? Ah, ese no es rifado. Ah, qué lindo. Ah, me encanta que no sea rifado. Sí, yo pensé, ¿cómo va a rifar un libro digital si se le puede dar a todo el mundo? Sí. Adelante. Si en un divorcio se pelea la gananciabilidad del mayor valor de las acciones de una parte durante el matrimonio, es necesario contrademandar a la sociedad en reconvención o con solo solicitarla por ser bien de una parte suficiente. Bueno, hay que tomar en cuenta que lo que es ganancial son las acciones y no los bienes de las acciones, ¿verdad? Pero sí habría litis consorcio. Hay que integrar el litis consorcio pasivo necesario porque implicaría también una afectación en cuanto correcto, ¿cómo es que se llama el libro? El libro de registro estás correcto, correcto, sí. Hay un litis consorcio pasivo necesario, sí. ¿Y, ¿y alguna otra? Es procedente la presentación de una demanda por daño moral cuando el divorcio fue decretado con fundamento en la incompatibilidad de caracteres. Bueno, es que la incompatibilidad de caracteres generalmente es infundada, ¿verdad? Pero qué sé yo, su- si la incompatibilidad de caracteres no se produce por, por hechos que sean sevicia ni adulterio, pero que sea algo, una conducta que es insoportable y que le generaba un daño. Lo que pasa es que recordemos que la incompatibilidad de caracteres nació para como lo que era el divorcio incausado, solo que aquí lo torcimos y como una causa al remedio. Entonces se los voy a poner muy fácil. Ustedes tienen una pareja con la que han vivido toda la vida, todo va perfecto, matrimonio, hijos, compatibilidad sexual, social y todo. Pero de un pronto a otro, esa muchacha se volvió al lado oscuro y se hizo liguista. Se hizo una liguista. Y usted sigue siendo un sapicista de corazón. O sea, eso es suficiente. Es más, eso se vicia, pero bueno, es imposible que nosotros trabajemos con una persona en esas condiciones. O sea, nuestra vida. Recordemos que la incompatibilidad de caracteres, y eso es lo entonces que yo manejo por lo menos, al final hay una culpa de los dos. Porque hay cosas que yo no le tolero a mi pareja y hay cosas que mi pareja no me va a tolerar a mí. Y eso es lo que hace imposible la convivencia. ¿Qué sé yo? A Carlos le gusta la batería. Y le gusta darle, aunque no sepa para qué, pero él le da.
Y la pareja dice, ya no soporto eso. Y Carlos no quiere ceder en hacer insonoro una habitación y poder jugar con su batería y todo. Entonces, yo diría que hay una culpa concurrente de ambos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que Vilma Alpizar, que fue mi profesora de Historia del Derecho hace muchos años, me acuerdo que nos decía que una vez hizo un divorcio porque al esposo le encantaba tener boas y culebras y esas varas, y que le gustaba dormir con esos bichos, ¿verdad? Y que, claro, eso fue en los 90, no estaba la incompatibilidad. Y que bueno, que se divorciaron, ¿verdad? Pero supongamos que la incompatibilidad sea por esa situación. Y y tenencia de las boas y las culebras en el cuarto le genera a ella una afectación psíquica, o sería el caso. Entonces yo creo que en esos casos, si las causas de la incompatibilidad, que no tienen que ni siquiera que justificarse, pero en un caso de estos sí tendría que justificar en qué consiste la incompatibilidad y por qué esos hechos me generan un daño moral. Por ejemplo, en el caso ese de las culebras, pero el de la liga no, eso es superación personal. No, no. Buenísimo. Pues creo una más. Buenísimo. Sí. No es penalización, es un placer y para eso estamos. Sí. Adelante. Se podría solicitar que en sentencia se declare que hubo daño moral por uno de los cónyuges al otro, aunque no se pida indemnización en ese daño. Sí, sí. Acordémonos que las pretensiones son de tres tipos. Hay pretensiones declarativas, que son aquellas que no ocupan ejecución, que pido que se declare que X cosa. Tenemos pretensiones constitutivas, que son aquellas que crean, modifican o extinguen una relación jurídica. Ejemplo, el divorcio es una pretensión constitutiva. Y pretensiones de condena son aquellas que establecen obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ahí estaría la indemnizatoria. Si yo demando y que digo que se declare que sufrí daño moral, pero que no pido nada a cambio o ninguna indemnización, esa sería una pretensión meramente declarativa. Y no tendría que cumplir con el requisito de indicar el monto, porque no estás pretendiendo ningún monto, porque no se estaría pretendiendo los daños y perjuicios, sino que es una mera declaración que se le pide al órgano jurisdiccional en este caso. Entonces, sí se podría, pero no creo que alguien se mate tratando de mostrar un daño moral para no cobrar nada. Pero sí. ¿Y la última? ¿Puede el garante solicitar resolutivo familiar de divorcio por separación de hecho? Sí, claro. O sea, el garante es más que un mandato, más que un apoderado, pero tiene que ver por todos los negocios y todos los derechos del garante. Acuérdense también que el garante, la salvaguardia, no necesariamente es una persona que totalmente disminuida o eliminada su capacidad cognitiva. El garante tomarle parecer si esa capacidad cognitiva es relativa, no es total. Entonces, sí. Bueno, agradecerle mucho a todos y a todas, de verdad que muchas gracias. Compañeros, ¿verdad que uno podría hablar con Carlos aquí 5, 6, 7, 8? Y todos los días, porque es una fuente de sabiduría y tras
A ustedes agradecerles, primero que todo, el tiempo, a los que están en casa, que se hayan conectado con nosotros. Si no me equivoco, Derek, tuvimos en un piquillo ahí como 415 personas y aquí hay como 50. Así que es de los más fuertes, 400 estudiantes te escucharon hoy, viejo. Oiga, eso es el... Tuviéramos que se infle por cada abogado conectado, tendríamos gente haciendo fila allá afuera. Eso es una alegría para nosotros. Que ustedes vengan a las actividades del colegio, para nosotros es una gran alegría. Y eso me obliga a recordarles, hay actividades. ¿Y por qué? Porque nos importan ustedes. El colegio está cumpliendo la función del artículo 1 y yo sueño, si el plan nos sale, el año entrante, convertir esto, no sé, aunque no podamos legalmente extender ese tipo de certificados, vamos a hacer así como mega maestrías o, o diplomados, el diplomado que es después de licenciado, el diplomado, unos posgrados, alguna modalidad de posgrado. ¿Por qué? Especialización es... Porque nosotros queremos que ustedes se capaciten. Estamos esforzándonos en darlo hasta donde sea posible gratuito. El colegio asume y le da, pero es para ustedes. Y eso lo hacemos exactamente como dijo la compañera, porque ustedes nos importan. Miren, no importa que usted haya sido abogado hace 30, 40 años, o 20, o 10, como dijo la compañera. Es que cambia tanto el derecho, cambia tanto que a veces uno se queda como atrás. Yo me acuerdo cuando salí a la universidad con Enrique, tuvimos un énfasis en derecho agrario. ¿Sí? Y hoy en día, a mí me hablan de un proceso agrario y yo, no señor, gracias, eso, yo tengo que llevar como 200 cursos para entender ese código y posiblemente piernas nuevas, ¿verdad? Porque si no caminaba hace 20 años, menos ahora, que voy a recorrer toda una finca, que esa capacidad solo ellos la tienen. Es que tenemos que capacitarnos y el colegio nos está hablando de esto, en penal, en familia, en laboral, en administrativo. Es que estamos tocando todas las áreas hasta donde podemos, produciendo materiales, libros. Miren, los compañeros del CIJUL se están dando toda una revolución para darnos criterios más actualizados y conceptos jurídicos más evolucionados. Estamos esforzándonos mucho en el colegio para ustedes y por ustedes, porque ustedes son los que nos importan. Me importas. Tú y nadie más que tú. Y es el abogado el que nos importa. Y por favor, vengan, llenen a la institución y apodérense de la institución. Vengan a las actividades. Aquí hay sauna, piscina, fútbol, clases, o sea, aquí hay de todo para hacer. El 26 de julio, si no me equivoco, estaremos Douglas y yo de petición unilateral y eso nos permite completar de talleres para que después entremos a los talleres. De hoy en 8 es el seminario de Derecho de Familia. Por favor, vean, es gratuito. Muy buena, muy pesada y yo. Entonces, échense en el sábado. Si lo que ustedes hoy capaciten es a ustedes a quienes va a beneficiar mañana. Son ustedes los que van a cobrar, son ustedes los que van a poderse enfrentar a un montón de cosas y para eso el colegio les está dando herramientas. Derek, poneme la del seminario. El del sábado, sí, es que para que nosotros, ahí está, ese es el seminario del otro sábado. Es una actividad magna.
Retos y futuros. O sea, chicos, estamos hablando de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estamos como a medio camino del aniversario. Y en el colegio, como dijo mi amigo Carlos, somos un equipo que trabaja, nos juntamos y pensamos qué hacer, cómo tramitar, cómo darles a ustedes todo aquello que ustedes necesiten. Por favor, vengan, matricúlense, llenen estas aulas. De familia tiene temas. Vea, no hemos abarcado. Vea, yo sé cómo llevo el eje académico y yo sé que les debo ejecución. Todavía falta que entremos a ejecuciones. Y ahora estaba pensando y hablaba con el jefe y le decía, yo creo que el año entrante vamos a entrar a ejecución y derecho de fondo. Porque hay que repasar viejos conceptos con nuevas corrientes. ¿Verdad? Porque las cosas van cambiando. ¿Y qué pasaría, digo yo, una finca con vocación agraria en donde se divorcian y es una adjudicación del ITCO, o ya no se llama ITCO, ya no me acuerdo cómo, del INDER? Entonces estaría interesante ver que en un divorcio se está peleando como ganancialidad el asunto de familia, pero el INDER como parte interesada en el proceso. Que al final, cuando las limitaciones de 15 años de interés social estén vigentes. Bueno, imagínate qué montón de cosas podríamos sentarnos a pelotear, chicos. Hay un montón de cosas que podemos hacer. A ver, si por andar sembrando donde no tenía que sembrar, hay que demandarlo por daños y perjuicios, ¿verdad? También, porque uno no vemos, caras no conocemos. Pero vean, estamos para ayudarlos. Espero la semana entrante quisiera ver este auditorio lleno. Y si hay que conseguir sillas, pues buscamos sillas y todo. Vengan a la actividad de la semana entrante, matricúlense en las actividades que estamos teniendo. Muchas son virtuales, para que no tengan ni que salir de casa, pero también tenemos mucha actividad como institución. Agradecerle, como siempre, a mi querido amigo Carlos, que lo hicimos levantado, que lo he estado persiguiendo y torturando para que no me dejara ponerlo a estudiar. Bueno, es que uno sabe a quién le pide las cosas. Que les aproveche a todos ustedes ese libro que les dejamos como una fuente de referencia. Estamos intentando ver cómo hacemos a darles todo ese material. Y los espero la semana entrante, espero el 26 de julio. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes. Y don Oscar, feliz cumpleaños.